Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal están? Buenas tardes, Lick, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Les voy a compartir la pantalla para que veamos los resultados de la prueba. Creo que está aquí, permítanme. Aquí está la prueba. Permítanme. Aquí están los resultados de la prueba 5. Y aquí al final pueden ver el total acumulado, ¿verdad? Me avisan cuando necesiten que deslice la pantalla. Las tareas todavía no ha sumado las tareas todavía, ¿verdad? ¿Lo puede bajar un poquito? Puede bajar. Eso es hasta el final, cuando ya me las hayan entregado todas. ¿Ahí está bien o más? Ok. Más, es que soy el último. No, Giovanni es el último, ¿va? Ahí está Giovanni. Sí, ok, gracias. Si quieren ver el detalle, entonces me dicen para decirles cuánto obtuvieron por pregunta. ¿Lo puede hacer un poquitito más para arriba? Solo un poquitito. Sí, ya vi la mía. ¿Ahí Gracias. o más? Ahí está bien, gracias. Bueno, ¿ya vieron todo? Puede subirlo, Lick. Perdón, repítame. Súbalo, porfa. Gracias. Bueno, le voy a dar una pasada así para que quede grabado para los que se registran después. Bueno, vamos ahora a ver el material de esta, perdón, disculpen. El material que nos toca abordar. Lick, la tarea de hoy le va a dar chance. Sí, hagamos eso ahorita. Era lo que les iba a decir, hagamos eso ahorita. Y todavía falta un control de lectura, ¿verdad? Para el viernes. Sí, exacto, que es este viernes. Y vamos a ver qué era lo que iba a hacer. Ajá. ¿Qué tarea me había dicho usted? Que cambiáramos de fecha, ¿se acuerda? ¿Cuál era? La de hoy. La de hoy, vamos a ver. Esto es de fuerza y campo. Sí, debe ser, o de potencial. ¿Se acuerdan la temática? Es la del capítulo 21. Es esta vez. Es resolución, es resolución de guía, esta es, ¿verdad? Sí, esa es. Ok. Vamos a ver. Resolución de guía. Me habían dicho para el miércoles, ¿verdad? El miércoles es mañana, 8. Así es, ¿verdad? 9. Para el 9, ok. Para el 9, o sea, para el miércoles 9. Sí. Creo que solo esa fecha tiene. Sí. Ahí está lista entonces ya. Por cierto, licenciado, le quería preguntar, es que fíjese que yo tengo una versión del libro de Semansky y mi libro termina hasta el capítulo 20. Entonces no sé si usted tiene el capítulo 21 que nos lo pueda compartir porque no lo tengo. Yo lo voy a pasar, yo lo tengo. Bueno, sí, porque yo se lo compartí al perfecto, inicio. gracias. Ahí sus compañeros lo van a compartir. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces ahora, de acuerdo a lo que nos correspondía, ¿se acuerdan? Vamos a ver cuál es la temática. Vamos a ver aquí en el programa. Eso está por acá. Aquí en la reprogramación. Lo que nos hace falta cubrir es
ya la parte de resistencia y circuitos. Ya cubrimos todo esto, potencial, cálculo de potencial. Ustedes se acuerdan, iban a leer sobre superficies equipotenciales. Entonces nos hace falta cubrir esto. Vamos a cubrir el concepto de corriente, resistencia y circuitos y fuerza electromotriz. Eso lo vamos a hacer entre hoy y el miércoles. Hoy les voy a dar 1 hora de clase, el miércoles les voy a dar 2, ¿verdad? Ya para concluir. Y todavía nos quedaría el jueves para cualquier duda. No se les olvide que el viernes tendrían el último control de lectura y el examen es el lunes de la próxima semana, ¿verdad? Si fuera necesario, el jueves les puedo dar 2 horas de clase. Si tienen dudas, pues ya porque sería la última clase. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a ver ese concepto de corriente. Déjenme mover esto de aquí. Ese concepto de corriente. Que es un tema bastante interesante. Y sencillo, no es muy complicado. ¿Eso dónde está? Debe estar aquí. Aquí debe estar. Vamos a ver. Ok. El concepto de corriente es muy sencillo. Fíjense bien. Ustedes tienen primero una fuente de potencial. Eso es una batería. Es una fuente que genera un voltaje entre las terminales de sus extremos. De tal manera que cualquier cosa que se conecte entre sus terminales va a permitir que sus electrones libres adquieran la energía que esa fuente da y eso les va a producir un campo eléctrico entre sus terminales, de tal manera que hay una fuerza que hace que los portadores de carga movidos por esa fuerza circulen, ¿verdad? Ya no vamos a tener una sola partícula moviéndose, sino que nosotros vamos a tener un montón de ellas que están circulando en una dirección preferencial. Para aclarar eso, vamos a ver con detalle qué es lo que tenemos. Fíjense bien, los materiales están divididos, si quieren, en 3 grandes grupos. Para nuestro interés, bueno, 3 grandes grupos, los materiales. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, en primer lugar tenemos los que nos interesan acá, que son aquellos como los metales, que tienen sus átomos muy grandes y por lo tanto tienen en la última capa, en la capa de valencia, una abundancia de electrones que al ser estar a mayor distancia de separación del núcleo, prácticamente se encuentran sometidos a una fuerza de atracción de parte del núcleo muy pequeña. Y eso permite que se los denomine electrones libres. Entonces vamos a tener a esos materiales que se les llama conductores. Son buenos conductores. Ejemplos de esos, como les mencioné, la mayor parte de los metales, ¿verdad? De los metales y de algunos líquidos. Luego están en el extremo aquellos que teniendo átomos muy pequeños mantienen a los electrones de la capa de valencia muy unidos porque la distancia de separación entre el núcleo y ellos es mucho menor. Esos tienen fuertes dificultades para que nosotros consigamos que los electrones de la capa de valencia se muevan o se desprendan de los átomos. Entonces, prácticamente a esos se les denomina aislantes. O sea, no permiten que los conductores, que los portadores de carga se muevan con libertad.
Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos al hule, por ejemplo, los plásticos, el hule, el vidrio, y aunque no lo crean, el agua, pero el agua pura, es un aislante de muy buena calidad. Ya vamos a ver ¿cómo se llama? Las tablas. Lo que sucede es que cuando el agua se le diluyen sales, se vuelve un excelente conductor, ¿verdad? Y nosotros el agua que bebemos, que es el agua que comúnmente tocamos, no es agua pura. En el medio están los semiconductores. Los semiconductores son materiales que usualmente son aislantes, pero que bajo ciertas circunstancias, a partir de cierto voltaje, cuando son puestos en contacto con un voltaje arriba de cierto valor, se convierten en muy buenos conductores. Aquí tenemos al germanio y al silicio. Todos los silicio es el más utilizado, el germanio también. Aquí es donde nació la electrónica. Todos los dispositivos electrónicos trabajan con semiconductores. Pero nosotros solo vamos a tener interés en estos y como referencia a los aislantes. Los que estudian electrónica después van a ver con cierto detalle, incluso algunos modelos donde se dice cuántas sales externas se le debe contaminar a los semiconductores para lograr que sus propiedades de conducción varíen, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con los conductores? Aquí tenemos el ejemplo de un conductor. Tiene, les decía, múltiples, una gran abundancia de electrones en su capa de valencia que pueden fácilmente ser desprendibles. Cuando usted pone esto en contacto con una batería, por ejemplo, imaginémonos que le conectamos aquí el borne positivo de una batería, cualquiera, y en el extremo opuesto el borne negativo de la batería, de una batería, cualquier batería, ¿verdad? La batería se las representa simbólicamente de esta manera. Si ustedes han abierto una batería, habrán visto que hay una serie de placas sobrepuestas, que son placas de plomo y creo que son de zinc las otras. Entonces, se establece un campo eléctrico en la dirección, en esta dirección, en el interior del conductor, a través de ese voltaje que establece la fuente de potencial en sus extremos. Esto hace que los portadores de carga, acuérdense, portadores de carga, circulen en esa dirección. O sea, los portadores de carga, que recuerden que se los supone positivos, van a circular en la dirección del campo eléctrico. Ahora vamos a tener un gran número de esos portadores de carga que en un tiempo relativamente corto recorren la longitud del conductor. A eso es a lo que denominamos corriente eléctrica. Es cuando tenemos un cierto número de cargas, o sea, de portadores de carga que circulan en un tiempo corto en una dirección preferencial. A eso es lo que denominamos corriente. Esta definición incluso se puede extender para si tuviésemos el caso de que tuviésemos portadores de carga diferenciales. Tuviésemos que tomar en cuenta cantidades diferenciales de carga que recorren una cantidad diferencial también de longitud en un tiempo diferencial de t. Entonces, esta es la definición general de corriente. Si la quieren recordar, es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Pero no se les olvide que en realidad los electrones se mueven en sentido contrario, ¿se acuerdan? Los portadores de carga nosotros los suponemos positivos, que es la corriente, esa es lo que vamos a denominar corriente convencional, porque es la corriente constituida por portadores de carga que supuestamente son positivos, pero en realidad lo que ocurre físicamente es que los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Eso hace diferenciar a la corriente electrónica, que es la corriente real de electrones, de la corriente convencional. ¿Ok? No olviden eso. A partir de ahora nosotros vamos a suponer
que la corriente convencional, a la que simplemente vamos a denominar corriente, circulando en sentido contrario de los electrones, se mueve en la misma dirección del campo eléctrico que la fuente de voltaje induce dentro del conductor. ¿Ok? Las unidades que tiene la corriente son obviamente la combinación de unidades de carga, coulombios, sobre unidades de tiempo, segundos, y esto se abrevia como amperio. Esta combinación de coulombios por segundo recibe el nombre de amperios. Amperios. Y se abrevia simplemente como con la letra A mayúscula, ¿verdad? Y entonces, no se les olvide que la corriente convencional, la formada por supuestos portadores de carga positivo, llevan la misma dirección del campo eléctrico, pero que la otra corriente, la real, la electrónica, circula en sentido contrario. Ahí tenemos la definición general de corriente, ¿verdad? Se define de esa manera. La unidad que se debe a André, Marie, Ampère, así se pronuncia en francés, ¿verdad? Así todo gutural. Ampère, que fue el que hizo muchos aportes en esta área, en nombre a él, o en honor a él, es que lleva el nombre de amperio, ¿verdad? Son muy comunes, son más comunes encontrar valores de miliamperios, de microamperios en el área de electrónica, e incluso de picoamperios, pero debo mencionar que, por ejemplo, las baterías de los vehículos tienen amperajes hasta 200 amperios, y es importante mencionar que hay que tener cuidado que una corriente de 1 amperio, dadas las circunstancias, ya puede, en el caso del ser humano, producir la muerte. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Una corriente de 1 amperio es considerada como una corriente peligrosa, suficientemente grande como para poder producir la muerte, dependiendo de cuál sea la dirección en la cual circula a través del cuerpo. De ahí nos vamos a encontrar con estas corrientes pequeñitas a nivel electrónico que prácticamente no producen daño. Hay dos tipos de corrientes en general, o dos tipos de formas de función de las corrientes. Una de ellas es la corriente que mantiene constante su valor a lo largo del tiempo. A esta se le llama corriente continua, ¿verdad? Por sus siglas en inglés se le llama DC. Le llaman también corriente directa. No varían con el tiempo. Es la que nosotros vamos a analizar. Los que estudian ingeniería eléctrica se van a encontrar hacia el final de su curso de circuitos con la posibilidad de estudiar en las otras corrientes, que son las que nosotros encontramos en las tomas de nuestras casas, que esa corriente es una corriente que varía sinusoidalmente con el tiempo y recibe el nombre de corriente alterna, por sus siglas en inglés AC. Pero nosotros no vamos a estudiar eso, más que la corriente directa. Aquí hay un comentario, veamos qué dice su compañero. Le voy a compartir el libro, pero no, ¿quién tiene el libro? Porque me están pidiendo el libro en WhatsApp. Yo les había compartido los 2 textos, les pregunto nada más. Les había compartido los 2 tomos. Ah, ya lo mandó. Ah, es que es mandé. Ah, ok. Gracias, Gabriel. Está diciendo Gabriel que ya mandó el enlace para el texto. Gracias, Gabriel. La orden. Al WhatsApp. Gracias, ok. Hey, ¿qué dice aquí? Permítanme. Luego, fíjense bien, entonces les decía, nosotros vamos a trabajar con corriente directa, nada más. Solo vamos a ver los fundamentos de la corriente, ¿verdad? Particularmente, aparecen en escena dispositivos, 3 dispositivos en general, que son, si quieren, los dispositivos fundamentales de la ingeniería eléctrica. Son 3, los voy a mencionar. Los dispositivos fundamentales de la corriente de la ingeniería eléctrica. Son 3. El que nosotros vamos a ver únicamente, por desgracia, es la resistencia, ¿verdad? Después
se estudia la capacitancia, pero por los cortes de clases no pudimos estudiarlo, capacitancia. Y si hubiésemos campo magnético, estudiaríamos otro que se llama inductor. La inductancia. ¿Verdad? Esto es inductancia. Esta se abrevia con una R, esta con una C y esta con una L. ¿Verdad? Estos son los dispositivos más importantes, fundamentales de la ingeniería eléctrica. Nosotros vamos a estudiar con detalle con cierto detalle, la resistencia. ¿En qué consiste la resistencia? Pues es muy sencillo. Los electrones, cuando están circulando por efectos del campo eléctrico que establece, no los electrones, los portadores de carga, el campo eléctrico que establece, que induce la fuente de voltaje en el conductor, ellos circulan en la misma dirección del campo eléctrico. Esos, cuando están circulando, por muy buen conductor que tengamos, siempre se van a producir choques entre ellos. A medida que circulan, hay una tendencia de algunos a ir en sentido contrario, incluso muy pocos, pero lo hacen. Y entonces se produce un choque entre los electrones que están circulando y eso genera un incremento en la temperatura del conductor. Por eso es que los conductores se ponen calientes cuando usted hace las conexiones, cuando usted los activa, ¿verdad? Eléctricamente. Esa dificultad que tienen los electrones para pasar a través de un conductor en particular depende de dos cosas. Y es a lo que vamos a denominar resistencia, porque es una dificultad, ¿verdad? Se resisten a pasar. Entonces, la resistencia eléctrica depende fundamentalmente de dos cosas. Primero, depende del material de que está constituido el conductor. Los materiales tienen una propiedad física que creo que se abrevia con una K medio extraña, así, que se llama conductividad eléctrica. Conductividad, solo que no estoy seguro creo que no es el símbolo, permítanme. Creo que es el sigma el que se usa, pero ya lo vamos a verificar. Creo que se usa sigma para representar la conductividad. Es un símbolo así. Es la conductividad eléctrica del material. Eso está en tabla, ya la vamos a ver. Depende entonces del material. Los que son buenos conductores tienen conductividades eléctricas altas. Entre más alto es el conductor, o sea, si tenemos una conductividad mucho mayor que 1, es muy alta, significa que es un buen conductor. Pero si tenemos una conductividad cercana a 1, a 0, entonces tenemos prácticamente un aislante. Entre más cercano se encuentre ese material de tener una conductividad cercana a 0, significa que tiene más dificultades para permitir que los portadores de carga circulen. Y lo otro que da resultado a la resistencia es la geometría del conductor. Y aquí vamos a considerar dos aspectos geométricos. Uno de ellos es la longitud del conductor y el otro es el área transversal. Ya vamos a ver que entre más estrecho, piensen, para que se imaginen esto, piensen en una puerta. Imagínense que hay un gran revuelo en una fiesta llena de gente y de pronto la gente tiene que salir a prisa del salón, ¿verdad? Entonces, si la puerta es estrecha, que es equivalente a tener un conductor con un área transversal pequeña, entonces va a ser más difícil que se circule a través de la puerta, que la gente pase. Pero si la puerta es ancha, en un tiempo relativamente corto circulan más personas a través de ella. Entonces, si el área transversal es grande, ¿verdad? Entonces vamos a notar nosotros que la resistencia eléctrica va a disminuir. Y obviamente, entre más largo es el conductor, entonces obviamente que más difícil le resulta, más tiempo les lleva a los portadores de carga atravesarlo. Eso
está evidenciado en el modelo matemático que les voy a dar a continuación, que es el modelo matemático de la resistencia. Efectivamente, es Rho, miren, no es sigma. Finalmente ninguno de los dos símbolos es sigma, el que se utiliza para la resistividad. Es Rho, perdón. Esta es la resistividad eléctrica. Entonces observen, resistividad. Observen en esta tabla que la plata, los metales, ¿verdad? El cobre, el oro, el aluminio. Espérenme. ¿Qué les dije yo aquí? Es que yo aquí les mencioné conductividad. Ok, perdón. Es que sucede lo siguiente. Que el inverso de la conductividad, o sea que yo estaba en lo cierto. La conductividad es esta, ¿verdad? Pero esa es el inverso de la resistividad. O sea que tanto la tabla como yo estábamos de acuerdo, solamente que yo les hablé de conductividad. Pero esta tabla no es de conductividad, sino de resistividad. Entonces aquí es al revés. Matemáticamente es lo inverso. Quiere decir que la plata tiene una baja resistividad. ¿Ven? Valores cercanos a 10 a la menos 8. Noten que implica que tiene una alta conductividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me doy a entender? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí. Ok, entonces, como esta es una tabla de resistividad, los que tienen valores bajos de resistividad van a ser los conductores, porque ofrecen poca resistencia al paso de la corriente. En cambio, noten que el hule, el vidrio, tiene resistividades muy altas. ¿Verdad? Eso significa que tiene baja conductividad. O sea, que esto difícilmente circula la corriente a través de ellos. Aquí no aparece el agua, pero creo que más adelante aparece una tabla de conductividad, creo. Vamos a ver si aparece. Bueno, veamos el modelo. El modelo está aquí, miren. En base a lo que les mencioné, a los factores geométricos y a la propiedad del material, la propiedad de resistividad, entonces la resistencia se calcula de esta manera. Es una relación matemática muy sencilla. Es igual a la resistividad del material por la longitud del material entre su área transversal. Ahí lo tenemos. Noten que si el área transversal es grande, entonces la resistencia disminuye. Eso significa que yo puedo conducir grandes corrientes a través de conductores que tienen un área, un diámetro, un área de sección transversal grande. Acuérdense como un ejemplo que si salen a la puerta de su casa y ven hacia el poste de donde toman la energía para su casa, se van a dar cuenta de que ese es un cable grueso, ¿verdad? Es un cable de calibre grueso. ¿Por qué? Porque toda la corriente de su casa circula a través de él. Mientras que los cables dentro de la casa van a tener un calibre más pequeño, porque circulan las corrientes más bajas, se divide la corriente entre las diferentes tomas. Eso evidencia que a mayor área, menor resistencia, y por lo tanto vamos a ver después que al tener baja resistencia, la corriente va a circular con mayor facilidad. Este símbolo que tienen acá es el símbolo de circuito para representar en un circuito una resistencia. Noten que es un zigzag. Es para que recordemos que a los portadores de carga les cuesta pasar por ahí. Es un sube y baja pasar por ahí y se utiliza la letra R. Estas unidades, las unidades que tienen las resistencias, noten que se obtienen de la misma resistividad. Observen que la resistividad tiene unidades de ohmios, que se los representa así, ¿verdad? Ohm multiplicado por metro. Cuando yo multiplico en esta ecuación, observen, ohmios por metro, lo multiplico por metros y lo divido entre metros cuadrados, entonces eso nos queda ohmios, que son las unidades de resistencia, ¿verdad? Eso es ohmios, se lo representa de esa manera. Eso también es honor a Ohm, a un fulano alemán que fue quien hizo aportes importantes en esto de la medición de la resistividad y de la definición de esta ley, ¿verdad?
Luego hay el valor de la resistencia. Esta es una resistencia real, si alguno de ustedes la conoce. Claro que ahí está ampliada, ¿verdad? Pero tienen esa forma. Su valor es mucho menor. Probablemente el valor real sea algo así. Algo así, ¿verdad? Más o menos. Entonces, notarán que tienen por lo menos 4 franjas de colores, que son las que aparecen ahí. Esas franjas de colores se utilizan para darnos el valor mediante un código que se llama código de colores, que aparece y probablemente algunos de ustedes lo conocen. La primera banda nos dice el dígito multiplicador primero. En este caso, por ejemplo, esta comienza con un café. O sea que voy a usar el dígito 1. Fíjense bien, aquí tengo un dígito 1, primera banda. La segunda banda es el segundo, ¿qué dice? Perdón. La segunda banda es el multiplicador. Aquí es un segundo numerito que va ahí. Y la tercera nos dice el número por el cual lo tenemos que multiplicar, el exponente de 10 por el cual yo lo tengo que multiplicar. Quiere decir que este es de 110, ¿verdad? 11 por 10 me da 110. 110 ohmios. Luego, la última es la tolerancia. Eso nos dice qué tan preciso es ese valor. Y entonces ustedes van a notar que los mejores son los que tienen valor de tolerancia bajo. Por ejemplo, aquí, si fuese café, sería una tolerancia de más o menos un 1%, que son las resistencias de mejor... No, aquí hay una incluso de mejor calidad que es de 0.5. Y incluso hay una, la gris son las mejores, miren. Hay un error de 0.05, pero son las más caras. Y esta que está aquí es la más barata. Tiene un error del 10% en el valor, mientras que este tiene un error del 5%. Algunos de ustedes seguramente ya conocen este código de color. Lee, Ajá. la banda del anaranjado es 10 a la 3. Ah, el tercero es anaranjado, es cierto. ¿Es 10 a la? ¿Dónde está? Es 10 a la 10 a la 3. 3. Sí, entonces son 1100, correcto. O sea que es esto multiplicado por 1000, 11 por 1000 nos da 1100, ¿verdad? 1100 ohmios. Esa resistencia, correcto, sí. Es 10 a la 3. Yo estaba viendo la café, correcto. Entonces, de esa manera usted puede, claro, no todo el mundo se memoriza esto, ¿verdad? Se van a encontrar con aplicaciones en los celulares que fácilmente le dan los valores de resistencia si los tienen que manejar. Entonces, este señor Ohm es tan importante porque él descubrió lo siguiente. Si aquí tenemos un conductor, este es un conductor cualquiera. Ese conductor tiene una resistencia. Por muy bueno que sea, él tiene una resistencia, por muy pequeña que sea. Entonces yo lo puedo representar de esa manera, ¿verdad? Cuando lo conecto a la batería, entonces vamos a tener que el símbolo de la batería es este. El borne negativo es el menor de las dos plaquitas y el mayor es el borne positivo. Entonces, las corrientes, les había dicho yo, fíjense bien, hay algo que es importante que pueden recordar para manejar esto. Esta es una fuente de voltaje, proporciona energía por unidad de carga. Acuérdense qué cosa es el voltaje. El voltaje es la energía por unidad de carga. O sea, que a cada portador de carga le proporciona la energía suficiente para hacer el recorrido. Cuando él sale, miren entonces que la corriente que la fuente entrega viene de menos a más, porque la función de la fuente es
darle de menos energía que tienen los portadores de carga. Cuando entran a ella, más energía. Por eso la corriente va de menos a más, porque los portadores de carga reciben energía. Cuando circulan por la resistencia, pierden energía. Entonces vamos a decir que cuando entra a una resistencia, el portador de cargas entra con una energía mayor que cuando sale, porque él tiene una pérdida de energía. Entonces fíjense bien, no se les olvide, los dispositivos como la resistencia, la corriente circula de más a menos. Y en los dispositivos como las fuentes que proporcionan energía, circulan de menos a más. Entonces, Ohm descubrió una relación entre la resistencia de un dispositivo, de un conductor, el voltaje al cual lo conectamos y la corriente que se produce como consecuencia. Y a eso se le llama la ley de Ohm. Y él descubrió que la resistencia se puede calcular como el producto, que el voltaje entre las terminales de la batería o de la fuente de voltaje es igual al producto de la resistencia multiplicada por la corriente. Esa es la famosa ley de Ohm. Usualmente la despejan tanto para la resistencia, que es igual a V sobre I, como para la corriente. Eso depende de los datos que uno tenga, ¿verdad? Que es V sobre R. Se despeja para eso. Noten entonces que uno puede decir en términos de unidades que voltios es lo mismo que ohmios por amperios, ¿verdad? Son unidades análogas a las que teníamos antes, que eran joules por coulombio. Son unidades análogas. De la misma manera, amperios es igual a voltios entre ohmios. No solo es coulombios por segundo. Y resistencia tiene unidades de voltios dividido por amperios. Es voltios entre amperios. Son unidades análogas, todas ellas. ¿Ok? Preguntas hasta ahora. Hemos visto conceptos muy sencillitos, ¿verdad? ¿Cómo calcular una resistencia? Es multiplico, me voy a la tabla, busco la resistividad del material, luego tomo la longitud del conductor y lo divido por el área transversal y ya tengo la resistencia en ohmios, ¿verdad? El área puede ser circular, triangular, lo que sea. Lo importante es que yo tengo que medir el área transversal y de esa manera tengo la resistencia. Y luego cuando yo conecte esa resistencia a una fuente de voltaje, entonces se va a producir una corriente que va a circular de más, saliendo del más de la fuente y entrando por el menos. Y entonces va a atravesar el conductor y en ese proceso va a perder energía en esta dirección, ¿verdad? Y esa relación de cuánta corriente circula en términos de cuánta resistencia tiene el conductor y cuántos voltios tiene la batería, eso se establece mediante esta ley, que es la ley de Ohm. Es una ley muy sencillita, ¿verdad? Este dispositivo es el más sencillo de todos, de los tres. El más complicado es el último, el inductor. Bien. ¿Qué nos toca ahora? Pues ahora nos toca lo más interesante. Ahora nos toca tomar esos dispositivos, esas resistencias, y ver las diferentes maneras como las podemos conectar. Entonces tenemos dos formas básicas de conectar a las resistencias. Es decir, imagínese que usted tiene un proyecto y en el proyecto usted necesita un cierto número de resistencias, por ejemplo 3, puede ser cualquier número. Y usted en su proyecto las tiene conectadas compartiendo entre sí, fíjense bien, una seguida después de la otra, conectadas solo por una terminal, así como lo están viendo ahí. Esta es una terminal. Si yo tengo una resistencia aquí, esta es una terminal y esta es la otra terminal, ¿verdad? A veces le ponen terminal A, terminal B, no importa. Son dos terminales. Si yo tengo dos resistencias de diferentes valores, R1, R2, tengo dos resistencias R1 y R2, yo las puedo conectar entre sí.
Si se sueldan o se soldan solo unidas por una terminal, así como aparece aquí, entonces diríamos que están conectadas en serie. Observen que cuando nosotros venimos y la conectamos desde la terminal libre de la primera, la conectamos a una fuente de potencial, a una batería, y la otra terminal negativa a la otra terminal libre, de esa manera, ya sabemos que inmediatamente se va a producir una corriente. Y ya sabemos que la corriente va a circular así, de menos de la fuente a más. Y que cuando pase por esta resistencia va a perder energía. Va a entrar con más energía, va a salir con menos. Va a entrar con más energía y todavía con menos, y así sucesivamente. Va perdiendo energía a medida que circula a través de la resistencia, de cada una de las resistencias. Pero, obviamente, que la corriente es la misma, porque son los mismos portadores de carga que circulan, primero por una, después por la otra y después por la siguiente. Entonces, una cosa que les debe quedar claro, que toda conexión serie, no solo de resistencia, sino de cualquier dispositivo, implica que la corriente es la misma para cada dispositivo. No se les olvide eso. Conexión en serie significa que la corriente que circula por una es la misma que circula por la otra. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, supóngase que yo presento mi proyecto, pero el gerente de la empresa me dice que el proyecto está bien, pero que lastimosamente el espacio que ocupan las N resistencias que yo incluí es demasiado y que hace más caro el producto, y que busque la manera de reducir esas N resistencias a fin de hacer el proyecto factible a una sola. Me dice, mira, está bien, tu idea está bien, pero lastimosamente el espacio que ocupan ese montón de resistencias que pusiste es mucho y nos hace muy caro el empaque. Entonces, te pido que sustituyas todas esas resistencias por una que vamos a denominar equivalente. Pero el voltaje tiene que ser el mismo y la corriente tiene que ser la misma, porque se supone que son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Voy a tomar una ecuación de balance de energía. Fíjense bien, la energía que la fuente entrega se reparte entre cada una de las resistencias, porque los portadores de carga consumen energía aquí, en esta y en la siguiente, y la totalidad la proporciona la fuente. Entonces es claro que el potencial que la fuente da se divide, se distribuye entre el voltaje que pierde cuando pasa por la resistencia 1 más el que pierde por la 2 más el que pierde por la 3, y vamos a suponerlo en general que tuviésemos N resistencias conectadas allí, ¿verdad? Entonces sería más el que pierde por la enésima. Si ahora vengo y tomo la ley de Ohm me dice que para cada una de estas resistencias su voltaje es igual a su resistencia por la corriente que está pasando por ella. Para cada una de ellas voy a tener aquí también B2. Aquí voy a tener B2 igual a R2 por I, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima. Entonces aquí yo puedo sustituir esto como R1 por I más R2 por I más, etcétera, hasta llegar a la enésima resistencia. Rn por I. Y acordémonos que la resistencia es la misma. Cuando me voy al circuito equivalente, de la misma forma, el voltaje de esta resistencia equivalente va a tener que ser igual al voltaje original que la fuente entrega, ¿verdad? O sea, va a ser igual a la resistencia equivalente por I. Tiene que ser el mismo voltaje consumido. Entonces yo lo puedo sustituir aquí. R equivalente por I. Cancelo I y me queda la expresión que tienen ustedes ahí, que me dice que la resistencia equivalente de una combinación serie simplemente es la suma
algebraica de todas las resistencias que fueron conectadas en serie, que es esto que tenemos acá. De ahí viene eso, ¿verdad? De ahí viene eso. ¿Cuál es la otra conexión relativamente sencilla que podemos tener de resistencias? Es esta denominada paralelo. En este caso, yo tomo las dos resistencias y las sueldo o las soldo así. Tomo un soldador y aquí soldamos una conexión y aquí soldamos otra. De tal manera que ellas quedan compartiendo las dos patitas, las dos terminales, no solo una como acá, que solo se conectaban con una, sino que con las dos. A esa conexión se le llama paralelo. La otra pudiera estar conectada acá. Si quedan R13 resistencias en paralelo. Entonces observen que tomaríamos, si las tuviésemos de esa forma, tomaríamos esta terminal libre de una de ellas, ¿verdad? Y aquí conectaríamos nuestra fuente de voltaje entre las dos terminales, aquí, así. Entonces la corriente circularía de menos a más. Llegaría a este punto y se dividiría. Esta corriente que la fuente entrega se va a dividir como un chorro de agua, como el chorro de un tubo madre, ¿verdad? Cuando alimenta un grupo de casas. Todo el chorro se divide en el flujo que pasa a través de que llega a cada una de las casas. La cantidad de agua que alimenta a la cisterna de la primera, más la que alimenta a la cisterna de la segunda, etc. Es claro entonces que la cantidad de agua que conduce el tubo madre es igual a la suma de los chorritos que alimentan a cada casa. ¿Están de acuerdo? Es la suma de las cantidades de flujo de corriente, en este caso la corriente eléctrica que sale de la fuente y que se divide es igual a la suma de las corrientes que circulan por cada rama, como se le llamaría esto, por cada resistencia, ¿verdad? Si aplico la ley de Ohm, esta ley de Ohm despejada para la corriente, o sea, yo voy a tomar la ley de Ohm que me dice que el voltaje es igual a R por I. Entonces, si yo despejo para las corrientes, me va a quedar que eso es igual a la resistencia correspondiente entre el voltaje correspondiente. Pero noten que estos dos dispositivos están igualmente conectados a los mismos dos terminales. ¿Lo ven? Este terminal es el mismo para los dos. Comparten el mismo terminal, las dos terminales. Y entre esas mismas terminales se encuentra la fuente de voltaje. Aquí tenemos un voltaje V. Por lo tanto, estas dos resistencias tienen el mismo voltaje. Y es lo que les debe quedar claro. En una conexión paralelo, el voltaje es el mismo entre los dispositivos, para los dispositivos que están conectados. Entonces, para la conexión serie, la corriente es la misma. Y para la conexión paralelo, lo que es igual es el voltaje. Entonces, yo aquí tengo que esto yo lo puedo escribir si yo despejo. Perdón, esto es al revés. Disculpen, es V sobre R. Disculpen. Sería entonces el voltaje de esta resistencia, que es el mismo, sobre su resistencia, más el voltaje de la otra, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo, V entre Rn. Y nos queda eso, ¿de acuerdo? Y si yo sustituyo esto por esta resistencia equivalente, quiero sustituir de la misma manera las N resistencias que yo tengo conectadas en paralelo, las quiero sustituir por una sola. Entonces notarán que la corriente tiene que ser la misma que circulaba antes por todas estas, ¿verdad? Es la misma que alimentaba a todas estas. ¿Por qué? Porque se supone que es una resistencia equivalente. Y si yo despejo para la corriente aquí, en el circuito equivalente, esto me va a quedar igual al mismo voltaje entre la resistencia equivalente. Tiene que ser el mismo voltaje porque se supone que consumen la misma energía. Entonces aquí sustituimos V sobre R equivalente y nos queda esta expresión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que con esta expresión nosotros vamos a conseguir
la reducción de n resistencias conectadas en paralelo. Noten que aquí lo que obtengo es el inverso, no se les olvide eso. O sea, la R equivalente en realidad va a ser igual a 1 entre ese inverso, o sea, 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Etcétera. Y son más resistencias conectadas en paralelo. No se les olvide eso, que la suma de los inversos me da el inverso de la resistencia equivalente, pero después tengo que hacer una operación de invertir adicionalmente para obtener mi resistencia equivalente, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Aló? Como estuve solo teórico, esto sí no. Bueno, esto es bien sencillo. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, mañana pasado sería, ¿verdad? Aplicar. Vamos a hacer un montón de todos los problemas que podamos. Con estos problemas que estamos viendo aquí los vamos a resolver. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a ver algunas técnicas especiales para resolverlos. Pero básicamente son ley de Ohm. Nos vamos a dedicar entonces pasado mañana a resolver esto con las aplicaciones de estos conceptos básicos que acabamos de ver ahorita. Son muy sencillos. ¿Cuántos de ustedes los habían visto antes en su colegio, por ejemplo? Eso sí me acuerdo. ¿Verdad? Que lo habían visto. Sí, casi siempre. La primera vez que lo escucho. Pues no, si no lo habían visto, no se preocupen, que lo vamos a usar con mucho detalle, ¿verdad? Sí, porque yo sí los conocía, que Ajá. más que todo porque estoy en colegio técnico. Exacto, los que estudian en colegio técnico, eso es, todos los días lo estudian, ¿verdad? Solo nosotros los bachinadas estamos perdidos, entonces. Y los bachilleres, no, aunque algunos bachilleratos les enseñan esto, creo que algunos bachilleratos les enseñan. Sí, pero bueno, no es muy complicado. Hasta ahí, más o menos, esto ya viene a ser el último tema. Solo le agregaríamos a esto una ecuacioncita más para el consumo de la energía, para calcular cómo se consume la energía, cuánta energía consume una resistencia. Eso lo vamos a ver en el contexto de los circuitos pasado mañana. Todavía nos va a quedar el jueves, ¿verdad? Para poder abordar, resolverle las dudas que tengan, porque ya el lunes terminamos. El lunes ya hacemos, el jueves va a ser la última clase, ¿verdad? Bueno, los veo ¿qué día hoy? Jóvenes, lunes, ¿verdad? Sí, yo estaba Miércoles. Sí, los veo el miércoles. Yo estaba seguro de que hoy era martes. Vaya, pues nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Vaya, pues, Hasta luego, Alec. Hasta luego. Vean los videos, que ahí está explicado todo esto. Y hay otros compañeros que han hecho otras aportaciones que les van a servir también, ¿verdad? Nos vemos el miércoles entonces. Ánimo. Gracias. Gracias. Bye. Bye.